importante el tema de las relaciones internacionales y en particular los acuerdos comerciales. Hoy están en la mesa de discusión, el TPP, de todo eso vamos a conversar, pero vamos a partir con un marco, que es definir qué es política exterior, Jorge. La política exterior es una política pública referida a cómo un país maneja sus relaciones exteriores o relaciones internacionales. La característica de la política exterior chilena es que ha sido una política de Estado, que ha tenido un consenso bastante transversal en los distintos gobiernos más allá del signo político, como no ocurre con otras políticas públicas, como por ejemplo educación. Y esa política exterior descansa en principios, en prioridades e intereses. Yo diría que lo más relevante es el respeto al derecho internacional, la responsabilidad de cooperar y la promoción de los derechos humanos y la democracia. Esos son los tres pilares fundamentales de la política exterior chilena, que se ha mantenido inalterable por gobiernos de distintos signos políticos. Perfecto, desde el regreso a la democracia en adelante. Exactamente. Perfecto. Ahora, dentro de la política exterior, una de sus áreas son los acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Que se manejan, que se estudian, que se generan y se vienen generando desde la década de los 90 en Chile con distintos países y hoy en día en discusión en particular. ¿Cuál es la importancia de los acuerdos comerciales? Bien, los acuerdos comerciales asumen un protagonismo muy importante en las relaciones, sobre todo desde el punto de vista comercial, financiero y también de inversiones, porque acaban estableciendo algunos estándares normativos internacionales que después van a tener un impacto muy importante en las políticas públicas adoptadas justamente para manejar estos temas en el ámbito interno. Entonces, estos acuerdos internacionales acaban asumiendo este protagonismo muy importante, ¿no?, de establecer estos estándares que van a impulsar sobre todo las relaciones comerciales internacionales y dar este impulso a inserción internacional, por ejemplo, de Chile, de las empresas chilenas hacia el mundo, pero también de los extranjeros en el mercado chileno. Entonces, establece esos estándares que son bastante relevantes y que justamente acaban siendo objeto de una discusión en los días de hoy también bastante impactante, ¿no?, que vamos a poder discutir ahí. ¿Cuál es, por ejemplo? Como por ejemplo, desde el punto de vista de establecer algunas reglas mínimas que los países deben cumplir. No solo, incluso justamente cuando hablamos de comercio hoy y esa relación con nuevos temas que se relacionan con comercio, como derechos humanos, medio ambiente, temas laborales, ¿no? Entonces, el tema comercial acaba teniendo un protagonismo cada vez más relevante justamente por tener una capilaridad mucho mayor en relación a los temas que pueden ser manejados en el marco de las políticas públicas nacionales. Qué importante lo que dice. Por favor, Jorge. Sí, que lo que dice Fabiola es bien interesante, sí, porque Chile partió hace 40 años bajando sus aranceles unilateralmente. Le dijo al mundo: yo voy a bajar los aranceles. Luego, con los gobiernos de la concertación, comenzaron las grandes negociaciones comerciales. Quizás se les viene a la mente a ustedes el TLC con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con China. Y, como decía Fabiola, siempre teníamos ese foco más comercial de aranceles, pero Chile hoy día tiene aranceles muy bajos y los tratados tienen una infinidad de otros temas, temas de medio ambiente, temas laborales, como decía Fabiola, capítulos de PYME, de transparencia, anticorrupción. Entonces son tratados también que establecen regulaciones, no solamente si un producto determinado va a tener un arancel más alto, no, si exportamos un producto lácteo, cuánto arancel vamos a pagar, sigue siendo eso un tema relevante, pero hay muchos otros temas que hoy día están contemplados los acuerdos. Y algo que me surge también de lo que decía Fabiola y complementabas tú, Jorge, tiene que ver con que las relaciones comerciales de alguna manera están siendo también las relaciones como principales a nivel internacional entre los países. O sea, si estas materias como derechos humanos, como equidad de género, como medio ambiente, hoy ya no son temas aparte, sino que están incorporados dentro de los tratados comerciales, de alguna forma es el comercio la manera en la que los países se están relacionando. Sí, yo creo que cuando uno ve la historia, sobre todo la preocupación en regular el comercio en el marco del derecho internacional, justamente el comercio viene como una manera de promover la paz entre las naciones. Y en este marco también va buscando cada vez más establecer algunos estándares de la propia sociedad, cómo se relaciona. Entonces, cuando usted menciona, ¿no, Lucía, el tema de equidad de género, los capítulos de género que hoy se incorporan en estos tratados, ellos vienen justo demostrando cómo el comercio, ¿no? Llevar los productos a los nuevos mercados, a distintos mercados, acaban demostrando un poco lo que tiene por detrás de la sociedad, ¿no? Cómo es
produzido esse produto, como está o cuidado com as pessoas que produzem, como é o cuidado com o meio ambiente. Então, todo isso passa a ser um elemento cada vez mais importante em pensar em comércio internacional. Já não é simplesmente os temas arancelários, senão que também os temas não arancelários que hoje têm um impacto muito importante, incluso cada vez más importante en el comercio. Sí, yo me voy a poner aquí de parte de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y la audiencia que tiene muchas preguntas y que también puede tener ideas que se ponen sobre la mesa a la hora de discutir los acuerdos y los tratados de libre comercio, por ejemplo, sobre todo cuando estamos hablando de materias que se van mezclando y se van haciendo también necesarias de sostener a la hora de mantener un acuerdo con otro país. Y ahí surgen dudas como, bueno, pero ¿cómo, por ejemplo, hay países como China, donde hay cuestionamiento respecto de los derechos humanos, sin embargo, se avanza en tratados de libre comercio? Eso lo vamos a tratar más adelante, pero ahora quisiera profundizar un poquito más sobre lo que tú mencionabas, Jorge, al inicio, que tiene que ver con Chile se ha caracterizado por tener una política exterior como política de Estado. Es prácticamente, y se ha dicho siempre, Cancillería, el único ministerio que trasciende en sus políticas más allá de los gobiernos. Señalabas un poco cuál había sido la trayectoria también. Si pudieras enfocarla también en el tiempo en materia de comercio, pero en el tiempo un poquito más actual. ¿Qué cosas se han ido como cambiando o qué énfasis distintos se le han ido dando? Escuchábamos al inicio del programa, por ejemplo, esta idea de fortalecer Latinoamérica, Asia-Pacífico, en estos momentos en discusión. ¿Cómo pudieras tú establecer cuál es el itinerario que ha recorrido Chile el último tiempo? Primero yo diría que hay una actualización de la amplia red de acuerdos comerciales que tiene Chile. Muchos de estos acuerdos se han modernizado y hoy Chile tiene 30 acuerdos de libre comercio con más de 60 países, que es donde ocurren las exportaciones e importaciones chilenas. Por eso los aranceles son tan bajos. A eso hay que sumar acuerdos de inversión, donde ya no estamos hablando de productos, sino de negocios o empresas que quieren tener presencia en otro país, y también tenemos acuerdos de ese tipo. Y lo otro que ocurre es que la economía ha ido cambiando y de manera acelerada. Entonces, hoy no solamente hablamos de un comercio de bienes, sino también comercio de servicios, exportación de servicios profesionales, de tecnología, comercio digital, que hoy día está muy de moda, especialmente con la pandemia. Y los acuerdos gradualmente han ido incorporando estas reglas más modernas que probablemente los acuerdos en sus inicios no las recogían porque no estaban desarrollados en la economía. ¿Qué ocurre, creo yo, el 2008 a nivel global? Y que tuvo también impacto en Chile, primero en los países desarrollados, que con la crisis financiera, no sé si recuerda la crisis subprime, claro, comienza a tomar un poco de forma estos movimientos más antiglobalización o toman más visibilidad, especialmente por los grandes perdedores que dejó esa crisis. O sea, que el impacto que se genera en un país termina repercutiendo a otros. Porque esta fue una crisis financiera, porque después llegó a la economía real, al empleo, al crecimiento de los países. Y comienza un cierto cuestionamiento de un grupo, creo yo, minoritario, pero que comenzó a hacer ruido, a los tratados de libre comercio o al fin o al impacto que cumplen estos acuerdos. Entonces, creo que los países en un comienzo se dejaron estar de explicar con más claridad los beneficios derivados del comercio. Con esto termino, con esta idea. Más que hoy día cuestionar las personas la apertura de los países al mundo o los tratados, en los beneficios que derivan de ello. Y hay encuestas globales que muestran que los beneficios en términos de salarios, precios, oportunidades de trabajo, las personas siguen apoyándolo, pero dudan más de que esos beneficios deriven directamente de los tratados de libre comercio, y después podremos ver en 30 años cómo Chile sí se ha visto beneficiado de la política comercial, partiendo, tú lo mencionabas, que Asia-Pacífico hemos duplicado nuestras exportaciones en 30 años y eso muestra que la política de orientación al Asia-Pacífico ha sido tremendamente exitosa para Chile.